Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su curso de auxiliar en educación inicial. Chicos, hemos llegado a nuestro tema número 5, hemos llegado a nuestra última clase. Y nuestra última clase es la más importante para que ustedes puedan considerar cómo se da la tutoría y orientación educativa en el nivel inicial, ¿sí? Así que para esto nosotros vamos a hablar de una serie de pautas necesarias para que ustedes, como encargadas en el aula, sepan cómo guiar, orientar según el grupo de niños que cada uno pueda tener dentro de su aula, ¿sí? Primero vamos a dar un pequeño preámbulo, vamos a dar una pequeña introducción a lo que respecta al curso de tutoría y orientación educativa en el nivel inicial, ¿sí? Primero tenemos que mencionar que la tutoría y orientación educativa es un proceso que busca apoyar a los niños en su desarrollo cognitivo, social, emocional durante los primeros años en el nivel inicial. En pocas palabras, nosotros tenemos que considerar que la tutoría y orientación educativa tiene unos objetivos específicos a lograr, ¿sí? Uno de los objetivos es evidentemente fomentar la curiosidad, el aprendizaje, el desarrollo integral, buscar cómo desarrollar estas habilidades sociales que son sumamente importantes, ¿no? Para que el niño pueda ser comunicativo, para que pueda tener cooperación y para que evidentemente pueda gestionar una resolución de conflictos, ¿sí? Ustedes me dirán, Miss, pero el niño es muy pequeñito. Claro, puede ser muy pequeñito, pero es ahí donde nosotros vamos a ayudar a orientar para que este niño pueda obtener un pensamiento crítico, para que pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y poco a poco va a aprender de su propio entorno, ¿sí? Entonces, para esto, yo tengo que conocer qué es la tutoría, qué es la orientación educativa, por qué nosotros lo trabajamos tanto en las escuelas y por qué razón es tan mencionado, ¿no? Evidentemente este tema es muy bonito, es muy interesante, parte desde un punto de apoyo y consideración emocional, tanto como acompañamiento académico también. Entonces es un trabajo completo, por así decirlo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestros niños están en este proceso emocional un poco complicados, un poco difícil en la primera infancia. Entonces, en esta primera infancia, evidentemente los niños necesitan de una guía, necesitan de un apoyo, no solamente en el aspecto educativo, sino también en el aspecto emocional, personal, ¿no? Saber observar al niño, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y cómo abordarlos de manera oportuna, ¿sí? Entonces, dicho esto, chicos, vamos a seguir con el siguiente punto, con el primer punto, mejor dicho, para poder hablar netamente del tema, ¿sí? Ahora, sabemos que en las escuelas usualmente se brinda la tutoría y orientación educativa en los servicios educativos, quiere decir que lo brindamos en las escuelas. Nosotros diríamos, Miss, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué dicen que sí se brindan? Pero yo veo que solamente hacen sus clases y nada más, quizás ustedes me dirán. Pero no, chicos, la tutoría y orientación educativa, claro que se da en las escuelas, se da de manera permanente o transversal, según sea el caso y según el ciclo en el cual el niño se encuentre, ¿sí? Primero partamos desde el punto de que en la educación inicial nosotros tenemos el ciclo 1, que corresponde a los niños de 0 meses hasta los 2 años 11 meses, y el ciclo 2, que corresponde a los niños que tienen 3 años hasta los 5 años 11 meses. Entonces, en este proceso, ¿sí? Los niños van a las escuelas y evidentemente el auxiliar, la docente, tiene que estar preparada para poder guiar, orientar a nuestros niños que están en este proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, para esto, yo tengo que tomar en cuenta los objetivos que voy a tener que trabajar, que voy a tener que lograr. Como habíamos mencionado en una primera instancia, habíamos dicho que nosotros tenemos que apoyar el desarrollo integral. Chicos, cuando hablo de desarrollo integral, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de desarrollo integral, ¿a qué me refiero? A ver.
¿Alguien de ustedes, chicos, quiere participar por el chat? ¿A qué me refiero cuando hablo de un desarrollo integral? Pues evidentemente hablo de que nosotros vamos a apoyar el desarrollo de todos los niños, ¿sí? Que evidentemente este desarrollo integral engloba el aspecto cognitivo, social, emocional, que es sumamente importante para el desarrollo del niño, ¿sí? También sabemos de que como objetivo yo tengo que lograr fomentar el aprendizaje. Voy a generar en mi niño este amor por el aprendizaje, este amor por la curiosidad, que el niño se sienta seguro en este proceso. Entonces, yo cuando hablo de que voy a generar el amor para que el niño tenga este interés en el estudio, en el aprendizaje, hablo de un proceso en el cual el docente se encarga de hacer cada clase única, necesaria y evidentemente totalmente activa, ¿verdad? En el cual el niño diga, no, yo no puedo faltar, porque mi Miss me va a enseñar el día de hoy algo muy importante. Entonces, parte de generar el amor por el aprendizaje, por la curiosidad en cada uno de los niños, está evidentemente la motivación, la inspiración que nosotros damos a cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué otro objetivo tenemos que lograr, por ejemplo, para que este servicio de tutoría y orientación educativa sea de manera específica en cada aula de clase? Pues el siguiente requisito, por así decirlo, sería pues el desarrollo de las habilidades sociales. Ustedes me dirán, Miss, ¿cómo que la tutoría, su objetivo es buscar un desarrollo social en sus niños? Pues evidentemente nosotros tratamos de que los niños cooperen entre ellos, que aprendan de sus pares. ¿Qué cosa quiere decir cuando yo hablo de aprender de sus pares? Pues evidentemente van a aprender unos de otros. Ustedes me dirán, Miss, entonces quiere decir que los niños pueden aprender de otros niños. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Pueden aprender de otros niños o no? Pues sí, ¿verdad? Pueden aprender de otros niños y definitivamente lo pueden hacer muy bien. Entre ellos hablan, entre ellos cooperan, entre ellos comparten, entre ellos hasta se cuentan sus secretos. Entonces, evidentemente, los niños aprenden el desarrollo de las habilidades sociales, pero ¿qué más con esta guía necesaria que parte desde la docente o la auxiliar que está debidamente capacitada para llevar una orientación educativa totalmente oportuna dentro del aula, ¿sí? Así que una vez explicado esto, vamos a leer nuestro PDF para poder explicarles poco a poco a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de ello. A ver, evidentemente nosotros tenemos que tomar en cuenta algo importante. La tutoría y orientación educativa tiene una denominación como TOE, que son las siglas de lo que propiamente se dice o de lo que propiamente estamos viendo. Entonces, en el nivel de educación inicial se da de manera permanente y transversal al proceso educativo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo lo voy a hacer paralelamente al momento que yo también estoy generando mi proceso educativo. Entonces, los docentes auxiliares acompañan a los niños para promover su bienestar y desarrollo integral. También se da cuando trabajan de manera articulada con la familia, la comunidad, para el logro de este propósito. En ese sentido, en el nivel de educación inicial, la TOE se brinda a través de dos formas, de la orientación educativa permanente y el trabajo con las familias y la comunidad. Chicos, viene la pregunta del millón. ¿Será importante que la familia trabaje de manera articulada con las escuelas? ¿Sí o no? ¿Será importante? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será importante o no? Muy bien, Ingrid, muy bien, Abigail. Claro que sí, es sumamente importante. Recordemos que nosotros estamos formando personitas tan pequeñitas, las cuales necesitan del apoyo, del trabajo colaborativo de todo su entorno. Cuando nosotros llamamos del trabajo colaborativo de todo su entorno, hablamos evidentemente de la docente, del auxiliar, del papito, la mamita, la abuelita, la comunidad educativa, el personal y todo lo que respecta al entorno del niño.
Es por ello que la tutoría y orientación educativa se vuelve una herramienta sumamente importante que se trabaja de manera alterna al proceso educativo. Así que poco a poco nosotros vamos a ir comprendiendo cómo se da este punto tan importante y por qué nosotros hablamos de que esta tutoría y orientación educativa debe ser realizada de la manera más correcta posible, ¿sí? Por ejemplo, hay escuelas que yo veo que el servicio de tutoría y orientación educativa lo dan de manera muy deslindada al proceso educativo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no hay un trabajo articulado entre los temas relacionados, por ejemplo, al proceso de educación de un niño. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta algo importante que nos dice nuestra currícula, porque nuestra currícula establece que nosotros debemos trabajar de manera permanente y transversal al proceso educativo, la tutoría y orientación educativa. Entonces, para nosotros comprender este proceso, tenemos que saber que definitivamente la tutoría y orientación educativa trae beneficios. Y como trae muchos beneficios, es por eso que nosotros lo trabajamos activamente desde la primera infancia. Así que para esto vamos a seguir con nuestro siguiente PPT para poder entrar de lleno y respondernos una preguntita muy importante. ¿Qué es la tutoría y qué es la orientación educativa? ¿Será lo mismo? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Será lo mismo o no? A ver, ¿quién me responde? ¿Será lo mismo? Pues evidentemente tenemos que mencionar, ¿sí?, que la tutoría es una cosa y la orientación educativa es otra, pero sin embargo trabajan de manera colaborativa y esto se vuelve en uno solo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que comprender que la tutoría, por ejemplo, es la interacción que existe, ¿no?, entre el docente y los estudiantes. Y esto se sustenta en un vínculo afectivo que promueve el bienestar y fortalece las competencias socioafectivas y cognitivas. La tutoría, en pocas palabras, chicos, previene situaciones de riesgo que puedan afectar su desarrollo personal y social. Ojo, miren las diferencias que existen. La tutoría, ¿qué es lo que previene, chicos? Previene situaciones de riesgo que podrían afectar su desarrollo personal y social. Así que tenemos que tener en claro este punto. ¿Y qué será la orientación educativa? ¿Qué será? ¿Será lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será lo mismo o no? Pues la orientación educativa nos habla de lo siguiente, chicos. Nos habla de que es un proceso de ayuda permanente y sistemático, integrado al currículo, que busca el bienestar de los niños a través de actividades preventivas de desarrollo y atención a la persona en los diferentes aspectos de su personalidad, tanto en el aspecto cognitivo, afectivo y social. Parecen que fueran, por así decirlo, puntos casi iguales, ¿verdad? Pero tenemos que deslindar algo y separar algo. Uno previene situaciones de riesgo. El otro tiene actividades preventivas. Quiere decir que mediante la tutoría yo prevengo estas situaciones tratando de orientar o tratando de comunicar a mis niños, de hablarles. Pero la orientación educativa es netamente actividades preventivas que busca evidentemente que se eviten una serie de situaciones. Por ejemplo, el tema del bullying es muy sonado en las escuelas, ¿verdad, chicos? ¿Quién en algún momento de su niñez, ¿no?, o de la escuela ha padecido de bullying? A ver, chicos, ¿quién de ustedes de repente en algún momento han padecido, en algún momento de repente lo han pasado y de repente no han pasado un momento un poco complicado? ¿Quién lo ha pasado? Pues evidentemente nosotros tenemos que conocer que cuando se dan este tipo de problemas, sucede lo siguiente. Sucede de que yo, como tutor, antes de que ocurra alguna situación, voy a tener que
abordar con ciertos temas o ciertas guías, ¿no? Oportunas antes de que suceda una situación. Entonces yo voy a tener que prevenir estas situaciones de riesgo haciendo obviamente una observación adecuada. Y con la orientación educativa yo hago actividades, prácticamente actividades que sean confabuladas con la tutoría para poder lograr esta prevención y actuar a tiempo en caso hubiera alguna situación de riesgo, ¿sí? Así que evidentemente es un poco tedioso de repente conocer estos puntos, pero a nosotros nos hace entender de que esta tutoría y orientación educativa es muy importante conocerla, saber cuál es la diferencia de y por qué razón se vuelve tan importante. Ahora, nosotros sabemos muy bien que la tutoría y orientación educativa en las aulas tiene diferente aplicación, tiene diferente forma de desarrollo y esto nos permite a nosotros trabajar de una forma distinta, ¿verdad? Nos permite trabajar de una forma diferente en la cual yo voy a lograr desafiar o voy a lograr superar desafíos que se me presenten. Por ejemplo, uno de los desafíos que yo evidentemente tendría que superar es la comunicación con los papitos. Suele pasar, chicos, que a veces a los papitos, ¿no? No les gusta que a veces el auxiliar o que a veces de repente el docente se dirija a ellos mencionándoles algún problema de sus niños. Y a veces hay papitos que no les gusta escuchar, que dicen, no, 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 mi hijo está muy bien, mi hijo no haría esto, mi hijo no haría aquello. Y creo que las que trabajamos en colegio sabemos muy bien que puede pasar, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros tenemos que saber cómo abordar a tiempo y cómo lograr esta comunicación con los papitos. En pocas palabras, nosotros le llamamos sensibilizar. Sensibilizar a los papitos. Sensibilizarlos cómo, ustedes me dirán, Miss, pero ¿cómo lo vamos a sensibilizar? Definitivamente, la escuela se encarga de hacer, por ejemplo, talleres, ¿no? Talleres de escuelas de padres. Esos talleres de escuelas de padres siempre están orientados a invitar a los papitos para que evidentemente ellos conozcan cómo se da el proceso educativo, sobre la crianza respetuosa, la crianza responsable, ¿no? Y una serie de factores importantes para el desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, una vez indicado esto, es el tutor encargado de la enseñanza transversal, de la tutoría y orientación educativa, quien se encarga también de comunicar a los papitos en caso hubiera algún tipo de inconveniente, ¿sí? Y eso les aclaro para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Ahora, vamos con el siguiente PPT. Hablamos de la tutoría y orientación educativa en las aulas. Chicos, ¿qué es lo que nos dice la tutoría y orientación educativa en las aulas? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en las aulas? Pues evidentemente nosotros tenemos que comprender que dentro de la educación inicial, la tutoría no requiere de un horario específico. Nosotros no tenemos un horario específico para poder realizar actividades de tutoría y orientación educativa, ya que esto se encuentra integrado en el desarrollo diario de las funciones del docente con el apoyo del auxiliar. Esto quiere decir que evidentemente el docente, junto con el apoyo del auxiliar, va a desempeñar esta labor en cada momento de la jornada pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros interactuamos con nuestros niños, podemos promover ciertas actividades para su bienestar y para su desarrollo integral a través de las competencias que están establecidas en el currículo. Y esto me va a abrir una expectativa diferente, que evidentemente en el nivel inicial es donde trabajamos mucho más los que son los factores de orientación. Los factores de orientación, los factores definitivamente de saber cuál es la realidad del docente, perdón, la realidad del niño y que debe ser comunicada a los padres de familia. Recordemos que cada niño viene de un mundo diferente, viene de un entorno muy distinto, comprende las cosas desde una perspectiva diferente y eso pasa con todos nosotros. Todos tenemos una perspectiva distinta de ver las cosas, ¿verdad?
Pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta que en este proceso de desarrollo, nuestros niños necesitan una atención mucha más permanente, una atención que sea siempre ligada a cada función pedagógica que nosotros realicemos. Y eso también va para el auxiliar. ¿Qué cosa quiere decir? Que si un niño viene y necesita ser escuchado, yo le voy a decir, espérate, después me cuentas. ¿Estaría correcto mi actitud? A ver, chicos, ¿estaría correcta o no? No, ¿verdad? Muy bien, Abigail, claro que no, porque recordemos que dentro de la primera infancia, el niño es primero, el niño es el centro. Nosotros tenemos que tomar atención a todas las acciones que realiza, a todo lo que dice, a todo lo que habla, a cómo se comunica. Entonces, evidentemente, esto nos va a permitir a nosotros tener una perspectiva diferente de cuál es el lugar de donde viene, conocerlo de manera más profunda para saber cómo yo voy a abordar mediante mis actividades ciertos temas que sean necesarios para su desarrollo integral, ¿sí? Entonces, mencionado esta parte, yo tengo que hablar del proceso educativo. Tengo que considerar cómo se da esta tutoría y orientación educativa en el proceso educativo, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo se da este proceso educativo? ¿Qué es el ciclo 1, el ciclo 2? A ver, chicos, ¿ya tenemos claro qué es el ciclo 1? A ver, ¿me responden, chicos? ¿Tenemos claro, sí o no? ¿O quieren que les explique nuevamente? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, Abigail me dice que ya lo tiene claro. Me imagino que todos los demás también lo tenemos claro, ¿sí? Sabemos muy bien que en el ciclo 1, cuando nosotros hablamos de trabajar la tutoría y orientación educativa, pues evidentemente, como nos dice la flechita color naranja, esta tutoría y orientación educativa se va a realizar de manera transversal. ¿Qué cosa quiere decir? Que se va a dar en los siguientes momentos. Se va a dar en el momento del recibimiento de los niños, se va a dar en el momento de las transiciones, se va a dar en los momentos de actividad autónoma y juego libre, y se va a dar en los momentos de cuidado y de despedida. En esos momentos nosotros vamos a trabajar con la tutoría y orientación educativa. ¿Qué quiere decir? Que en esos momentos voy a orientar a mi niño que poco a poco comprenda, por ejemplo, ¿no? La importancia de saludar, la importancia de estar bien, la importancia de cuidarnos, la importancia de repente de cuidar mi cuerpo, la importancia de jugar, que yo puedo jugar al aire libre, pero tengo que tener cierto cuidado. Y como son niños muy pequeñitos, en este proceso todavía ellos no tienen esa conciencia de las acciones que realizan. Todavía están en el proceso, pero todavía no lo comprenden, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros hablamos y tenemos a niños que están dentro del ciclo 2, ¿cómo se dará esta tutoría y orientación educativa? ¿Cómo se dará? ¿Qué es lo que me dice acá esta flechita verde, chicos? Con letritas verdes. Me dice que en el ciclo 2 la tutoría y orientación educativa es permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que este acompañamiento se va a dar en todo el transcurso de la clase, en todo el transcurso del día. Y voy a empezar desde el recibimiento de niños. Chicos, ¿ustedes han visto los videos en donde hay docentes auxiliares que hacen recibimientos de niños con diferentes formas de saludo, por ejemplo? ¿Será eso una actividad de tutoría y orientación educativa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será o no? Pues sí, es una actividad porque tiene una función específica. ¿Y cuál es la función? Dejar que mi niño tenga su propia libertad y creatividad y hacer que mi niño se sienta cómodo cada vez que llega a la escuela para que pueda generar el amor por el aprendizaje. Es por ello que nosotros sabemos que a partir del ciclo 2 los niños ya van teniendo otra perspectiva diferente de las acciones que realizan y por eso que la tutoría es mucho más permanente. Lo hacemos en el recibimiento de los niños, lo hacemos en asamblea, lo hacemos en el juego libre que se dan en los diferentes sectores,
lo hacemos en las transiciones, lo hacemos en los momentos de cuidado, en el recreo, en la unidad didáctica de manera específica, o sea, en el tema que yo voy a desarrollar con ellos. Y por último, lo hacemos también en la despedida. Ustedes me dirán, Miss, ¿entonces quiere decir que la tutoría siempre está de manera permanente? ¿Está o no está de manera permanente? ¿Ustedes qué dicen? Según el cuadrito que nosotros estamos mostrando. Sí, ¿verdad? Se da de manera permanente. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para que un auxiliar pueda promover el bienestar y el desarrollo integral de un niño, es necesario que exista un vínculo afectivo. Chicos, ¿a qué le llamamos vínculo afectivo? ¿Por qué hablamos desde una primera instancia, hemos hablado de un vínculo afectivo? ¿Por qué hablamos de un vínculo afectivo? Pues eso lo vamos a ver ahorita, en este momento. Y tenemos que comprender que el vínculo afectivo que existe entre el niño y el docente y el auxiliar. Chicos, ¿será que los niños son cariñosos con sus auxiliares y con sus docentes? Muy bien, Angélica, claro. ¿Será que son cariñosos? ¿Será que de momento a otro van y los abrazan y son cariñosos? No, ¿verdad? Es un proceso que se da de manera progresiva y se da con la confianza que el auxiliar o el docente pueda mostrar hacia el niño. El niño suele ser muy selectivo. Los niños son muy selectivos. Ellos así nomás no llegan a entablar un vínculo afectivo si no ven que esa persona definitivamente tiene interés por ellos, se preocupan por ellos y que son respetados. Cuando un niño te admira, está admirando esa parte de ti que tiene en especial cuidado con él. Si yo respeto a mi niño, lo valoro, le doy su lugar, le respeto la posición y lo entiendo, ese niño te va a admirar, porque ese niño va a decir, wow, esta persona me entiende, esta persona me comprende, esta persona me tiene un especial cariño. Es ahí donde se da este vínculo afectivo. ¿Y es por qué? Porque evidentemente el auxiliar, ¿no? O la docente comienza a ganarse esa confianza del niño. Hay personas que, por ejemplo, dicen, no, tú te tienes que portar bien porque tú tienes que caerle bien a la profesora. Yo he escuchado mamitas que dicen así a sus niños, ¿no? No, pórtate bien, si no la profesora te va a castigar. O la profesora o el auxiliar no te va a cuidar. Y chicos, ¿es eso correcto? ¿Está bien que la mamita o el papito mencione ese tipo de cosas al niño? No, ¿verdad? Es incorrecto, está mal. Porque el niño no va a actuar como él mismo es. Y simplemente lo va a hacer porque tiene miedo, tiene alguna presión, ¿verdad? Y les hablo de este tema y de este punto porque es importante que nosotros podamos conocer en qué momento se da este vínculo afectivo y cómo se desarrolla. Por eso que ahorita vamos a ver por qué es importante el vínculo afectivo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo importante. El vínculo afectivo en la primera infancia tiene un valor esencial para el bienestar del niño, pues este vínculo afectivo le va a brindar seguridad en sí mismo, le va a brindar confianza en los demás y representa un refugio que le proporciona calma, consuelo y le ayuda a minimizar el efecto negativo de la ansiedad o el miedo que puede experimentar en las diferentes situaciones que pueda estar pasando este niño. Esto quiere decir lo siguiente, que si un niño se siente inseguro en un lugar, ¿va a querer asistir a ese lugar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a querer asistir? No, ¿verdad? A veces nosotros, no, bueno, la gran mayoría de los papitos cometen el error que quieren obligar a sus niños, por ejemplo, a que entren al aula, a que se queden ahí. ¿Será esto correcto? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Porque al momento que yo hago eso, ¿qué le estoy dando a entender a mi niño? Le estoy dando a entender que es como si fuera un castigo, ¿verdad? Y esto
definitivamente va a traer consecuencias en su seguridad y en su confianza, porque este niño va a sentir que ese lugar es un castigo. Y al saber que es un castigo, no va a querer asistir. Entonces, chicos, ¿qué podemos decir al respecto? Es importante entonces que nosotros sepamos orientar también a los papitos para que también sepan cómo accionar en caso de que un niño de repente no se sienta seguro todavía en un lugar. Es importante, ¿verdad? Entonces, tomando este tema de la seguridad, los niños de por sí en la primera infancia son muy inseguros. Esto es algo que sí o sí sucede. Y esta inseguridad a veces no les hace dar el siguiente paso. Como ustedes verán, a veces hay niños que quieren estar pegados a la mamita. A veces hasta las mamitas dicen, no, no, lo voy a dejar ahí o lo dejo ahí. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía un caso de un niño, perdón, una niña que no quería despegarse de la mamita, pero ya tenía como 3 años y medio, ¿no? Quería estar con la mamita, no tenía confianza, era una niña nueva, no tenía confianza de entrar al aula. Entonces yo observando, le pregunto, ¿no? A la mamita, porque nosotros como auxiliares, como profesores, tengo que preguntar, ¿por qué mi niño actúa de esta manera? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con este niño? ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente? Para hacer un pequeño estudio y saber cómo yo voy a actuar, ¿sí? Para que este niño vuelva a tener esta confianza que ha perdido en los demás. Entonces resulta que la niña en la escuela que estaba, ¿no? La mamita como trabajaba, la dejaba llorando y se iba, la dejaba llorando y se iba. Entonces evidentemente la niña se sentía insegura. Y cuando ella se quedaba llorando, pues aparentemente, según lo que la mamá mencionó, eh, no le decía, o sea, nadie le decía nada, nadie la calmaba, dejaban que deje de llorar y que se calme sola. ¿Será esto bueno para el niño en la primera infancia? No, porque eso hace que el niño se vuelva una persona insegura, desconfiada, ¿verdad? Y hacemos que el niño se vuelva, que tenga miedo, desesperación, angustia, ansiedad, y esto le puede ocasionar también hasta un bloqueo para el proceso de desarrollo de aprendizaje que normalmente necesita en la primera infancia. Entonces, para ser más claros, este vínculo afectivo que va a generar el auxiliar, el docente y el estudiante es muy importante, porque esto de acá va a ser la base necesaria para que el niño pueda forjar su carácter, su temperamento y se pueda sentir seguro y asimismo pueda estudiar. Entonces, volviendo al caso de esta niña, pasaba que en su escuela anterior había pasado muchos problemas. Entonces, ¿cuál fue la solución que nosotros dimos? Fue la siguiente: señora, usted tiene que quedarse. ¿No? Hay mamitas que a veces quizás no les parecía, ¿no? Pero mi hijo, yo tengo que ir a trabajar. Nosotros comprendemos. Entonces vamos a hacerlo de manera progresiva. ¿Y esto por qué? Porque la única persona que va a sanar esa pequeña herida interna que tiene ese niño o niña es la mamá, no es nadie más. Nosotros podemos guiarlos, orientarlo, darle la confianza y la seguridad, pero quien va a sanar esa herida interna emocional que tiene ese niño o esa niña es la mamá, no somos nosotros. Entonces, eso es algo que sí o sí nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que hablar con la señora, mire, va a tener que hacer esto, esto, aquello. Después nos enteramos que la mamita no trabajaba, sino que la mamita tenía que ir a casa a hacer otras actividades personales, pero no trabajaba. Entonces, evidentemente, nosotros tuvimos que sensibilizar a la mamá para que la mamá se dé cuenta de la importancia que requiere que la mamita participe en las actividades escolares y sobre todo en el desarrollo de su niño en la primera infancia, ¿sí? Entonces, cuando la mamita empezó a quedarse, la niña ya veía la situación con otros ojos, se sentía diferente, ¿no? La niña cambió todo su semblante, hasta que un día llegó, saludó y se sentó solita en su mesita. Y bueno, yo tengo la costumbre de hablar a mis niños como si fueran mis hijos, ¿no? Entonces
definitivamente le dije, ¿no? Eh, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Bueno, le hablé de otra manera con cariño, ¿no? ¿Te sientes bien? ¿Tu mamita? No va a venir, me dijo. ¿No va a venir? Ah, está bien. ¿Quieres estar aquí sola? Sí, me dijo. Y se quedó tranquila. La mamá estaba afuerita nomás, sentada esperando estaba. Hasta que nosotros le tuvimos que decir que se retirara porque la niña estaba tranquila, estaba segura y estaba confiada. Entonces, ese punto es una ventana de oportunidad para hacer que mi niño ya se vuelva más autónomo e independiente. Chicos, ¿saben qué son las ventanas de oportunidad? ¿Quién de ustedes tiene el conocimiento de las ventanas de oportunidad? ¿Sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ventanas de oportunidad? Estamos hablando, chicos, para que ustedes puedan comprender un poquito ese término, de ciertos momentos oportunos en donde el niño está en esta capacidad de lograr un objetivo o de aprender algo nuevo y que está muy propenso a desarrollarlo. Entonces fue este momento oportuno para que el niño, para que la niña definitivamente tenga esta confianza en sí mismo y lo trabaje activamente mediante ya las actividades que ella ya iba a estar sola en el aula. Y así la niña recuperó la confianza, volvió a sentirse segura de sí misma y segura del entorno en el que se encuentra. Y así es como se da, chicos, estos vínculos afectivos. O sea, no es que yo solamente lo voy a apapachar y ya está. Yo tengo que tratar de guiar y orientar a mi niño, de darle evidentemente el amor que yo puedo ofrecerle, pero también tengo que saber en qué momento necesita solamente de la mamá y no estrictamente del docente o del auxiliar. Sin embargo, nosotros tratamos de trabajar de manera articulada. Por eso hablamos de un trabajo colaborativo y articulado, en donde el papito, ¿no? El papito o la mamita va a estar involucrada en el proceso de desarrollo del niño, en el proceso académico, porque recordemos una cosa, nosotros, ustedes dirán de repente que solamente tendríamos que ver el aspecto académico del niño, pero no, nosotros tenemos que ver el desarrollo integral del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a ver el desarrollo social, el desarrollo motor, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo. Y todos estos desarrollos, ¿sí? Van a estar involucrados en el proceso en el cual el niño va a crecer y que es tan importante para su propia seguridad y la propia confianza que va a desarrollar en el proceso de su crecimiento, ¿sí? Entonces, nos hemos extendido un poquito en este punto porque definitivamente tengo que comprender que es muy importante generar este vínculo afectivo y que este vínculo me permite a mí tener una perspectiva diferente, ¿no? Ahora, nosotros diremos, pero Miss, ¿y cómo construimos estos vínculos afectivos con los niños? Pues básicamente nosotros para construir este vínculo afectivo lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Lo vamos a construir dándole un trato cordial y respetuoso, atendiendo sus necesidades de manera oportuna, y de manera pertinente también, y sobre todo transmitiéndole confianza y seguridad de sentirse protegido. Un niño cambia cuando se siente protegido, chicos. ¿Qué pasa cuando un niño se siente protegido? ¿Cómo actúa? A ver, voy a esperar en el chat, chicos, la respuesta. ¿Cómo actúa cuando un niño se siente protegido? Muy bien, Bautista, con bastante confianza, con seguridad, se desenvuelve mejor, se siente seguro. Muy bien, chicas, muy bien, estamos participando. Evidentemente sí. Cuando un niño se siente protegido, tiene la total confianza de poder hablar, de poder desenvolverse, de poder expresarse también. Y es por ello que nosotros tenemos que construir vínculos afectivos, porque estos vínculos afectivos tienen que transmitir a los niños, ¿qué cosa, chicos? Tenemos que transmitirle confianza, seguridad, protección, entendimiento. Y todo eso involucra la construcción de un vínculo afectivo óptimo con nuestros niños. Entonces, visto esta parte, nosotros tenemos que continuar con nuestro PDF para poder
explicar las siguientes pautas importantes de desarrollo. Ahora sí, vamos a hablar de un punto interesante. Vamos a hablar del punto orientado a las dimensiones. En esta oportunidad, chicos, vamos a hablar sobre las dimensiones para el acompañamiento de los niños y niñas en el nivel inicial. Entonces, yo tengo que considerar algo importante, ¿sí? Que dentro de lo que corresponde al programa curricular de educación inicial, existen ciertas dimensiones a trabajar dentro del ciclo 1 y ciclo 2. ¿Cuáles son esas dimensiones? Pues tenemos la dimensión personal, la dimensión social, la dimensión de los aprendizajes. Y esto nos permite tener una perspectiva diferente, de hacer comprender de que el niño puede autorregular sus emociones. Entonces, como parte de la tutoría y orientación educativa, está conocer cómo se trabaja estos aspectos, cómo se trabaja estas dimensiones y por qué razón se tienen que tomar en cuenta. Ahora, tenemos la dimensión personal. En esta dimensión personal, por ejemplo, está orientada a que los niños aprendan a conocerse a sí mismos, a valorarse, a autorregular sus emociones. Ello va a contribuir en la construcción de su identidad, el desarrollo de su autonomía y formar un estilo de vida saludable. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, ahí les estoy poniendo un ejemplo. Se orienta a los niños a que puedan autorregular sus emociones cuando les ayudas a percibir las señales emocionales. Nosotros tenemos que saber que cada vez que un niño exprese una emoción, tenemos que darle un nombre y hacer que el niño pueda aceptarlas poco a poco. Por ejemplo, si un niño está enojado, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos, si un niño está enojado? Vamos a levantarle la voz, le vamos a, de repente, a castigar o algo así. No, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a consolarlo. Voy a tener que acercarme a hablar con él, a explicarle poco a poco que lo que está pasando con él es muy natural. Todos nos podemos frustrar, todos nos enojamos en algún momento. Y no necesariamente por ello voy a simplemente tomar una acción diferente. Al contrario, voy a tener que aprender a reconocer poco a poco estas emociones que estoy teniendo, ¿sí? Y voy a tener que desarrollar este aspecto socioemocional. Recordemos una cosa importante, que cuando hablamos de una dimensión personal, estamos hablando, chicos, de aprender a conocerse a sí mismos. Los niños tienen que aprender a conocerse cómo son y poco a poco mostrarnos hacia nosotros cómo estos niños son. Y nosotros tenemos que enseñarles a que ellos pueden regular ese tipo de emociones y que poco a poco pueden ir desarrollándose oportunamente. Por eso que hablamos de una dimensión personal. Esta dimensión personal nos permite a nosotros conocer este punto tan importante de los niños. Ahora, hablamos de una dimensión social. ¿Qué nos dice la dimensión social? La dimensión social nos orienta o nos dice que está orientada a que los niños aprendan a relacionarse con las personas de su entorno. Ello contribuye a una convivencia democrática, inclusiva e intercultural y actuar en beneficio del bien común. Por ejemplo, acá les he puesto un ejemplo. Cuando orientas a los niños a relacionarse de manera positiva y reflexionan en torno al cumplimiento de los acuerdos de convivencia en el aula y su impacto en el bien común, es un ejemplo oportuno. Ya que si yo estoy orientando a mi niño a que pueda desenvolverse, desarrollarse oportunamente, va a pasar que mi niño se va a dar cuenta de la importancia de trabajar y respetar estas normas o estos acuerdos de convivencia. Él quizás no va a entender, pero al yo darle una indicación de dónde voy a botar, por ejemplo, los desechos, de la importancia de la limpieza en tu entorno, de la importancia del orden, de la importancia de trabajar en equipo. Entonces, cuando yo le doy esta posibilidad o esta guía, mi niño se va a sentir totalmente se va a sentir
sumamente tranquilo, sumamente orientado y va a ir aprendiendo poco a poco a desarrollarse. Y otro ejemplo también podemos tener, cuando a través de la interacción y el ejemplo, nosotros relacionamos de forma adecuada con sus pares. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si yo realizo, por ejemplo, ejemplos que sean en función a ciertos valores, voy a hacer que mi niño comprenda la importancia de esta interacción, de relacionarse con las demás personas, con el entorno y sobre todo de responder a las necesidades que hay en el entorno. Y ello va a contribuir a una convivencia respetuosa, a una convivencia democrática, que es lo que nosotros tenemos que orientar poco a poco a nuestros alumnos, ¿sí? A nuestros niños. Tenemos que saber que los niños, todos somos diferentes y los niños tienen perspectivas distintas. 3. La dimensión de los aprendizajes. ¿Qué me dice esta dimensión, chicos, como parte de una guía de tutoría y orientación educativa? Pues evidentemente esta dimensión está orientada a que los niños aprendan a ser conscientes de su proceso de aprendizaje, que puedan organizar sus acciones para alcanzar sus metas y mejorar su desempeño, lo que contribuye a que gradualmente asuman la gestión de su propio aprendizaje. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? Pues evidentemente cuando los niños reflexionan sobre su proceso de aprendizaje mediante una pregunta, es bien fácil. Por ejemplo, nosotros podemos ayudarlos. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Fue fácil lo que has hecho? ¿Te ha sido difícil lo que hicimos hoy? Entonces, cuando tú pones palabras en sus logros y las estrategias que ha usado, por ejemplo, esto se vuelve una forma importante de que el niño identifique cómo lo está aprendiendo. Aquí el niño comienza a pensar, comienza a tener esta capacidad crítica de pensamiento en el cual dice, oh, ¿qué hice hoy día? ¿Fue fácil para mí o no? ¿Lo hice bien o no? Y una técnica importante que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, si es que tenemos una situación, es, por ejemplo, ¿no? Alimentar este buen desenvolvimiento que ellos tienen. Podemos decirle, ¿no? Veo que te apoyaste bien para pararte. Así es más fácil y lo lograste tú solo. Entonces, cuando nosotros le damos estas palabras de aliento, ellos pueden desenvolverse y poco a poco van a ir desarrollando sus propias inteligencias. Acá vamos a tomarnos unos minutitos relacionados a las inteligencias múltiples. Sabemos muy bien que los niños de por sí todos son diferentes, todos vienen de un mundo diferente, todos tienen capacidades distintas, ¿verdad? Y sabemos de algo importante, que definitivamente, sí, los niños, cada uno, ¿no?, tiene una forma diferente de aprendizaje. Cada uno tiene una inteligencia distinta a desarrollar. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Será que todos los niños piensan de la misma manera? No, ¿verdad? Todos, por ejemplo, pensamos de maneras distintas. Todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, solamente que a veces no sabemos cómo desarrollarlas oportunamente. No existe una persona más inteligente que otra. Solamente lo que existe es que una persona desarrolló su inteligencia de otra manera y yo desarrollé mi inteligencia de otra forma. Y esto va acorde a lo que yo tengo más capacidad de desarrollo. Entonces, así funcionan los procesos de inteligencia. Y esto les voy a hacer ver, chicos, un pequeño videíto para comprender esta partecita que es muy importante, ¿sí? Les voy a compartir, chicos, un pequeño video. Tomen atención al video porque este video lo vamos a desglosar un poquito de lo que dice al momento que termine, ¿sí? Uno de tus hijos tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre, cuando estén contigo, sientan que son inteligentes. Yo soy padre de 2 hijos, cada uno diferente. Te he visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida.
Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas dos inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, si los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Hemos caído en el tremendo error, y una persona de la que yo aprendí mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada, ¿no? Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. En el Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto, según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente, de acuerdo al test de cociente intelectual, pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia, según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. Si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, y de hecho partían de un nivel inferior, pero creían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo, y siguieron, y resolvieron los problemas de matemáticas. Es decir, quedaron mejor. El componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. Chicos, ¿qué podemos decir del video que acabamos de mostrar? ¿Qué podemos decir de este video que les acabo de mostrar? Hablamos de las inteligencias múltiples y de las capacidades, ¿verdad? De cada ser humano, de cada persona. Entonces podemos llegar a la conclusión que cuando nosotros hablamos de poder hacer un acompañamiento, ¿no? En cada uno de nuestros alumnos, es ayudarlos a que ellos puedan conocerse a sí mismos, a que ellos puedan desarrollar sus propias inteligencias
sus propias capacidades. Por eso hablamos de las famosas ventanas de oportunidad, de darles esta oportunidad a nuestros niños que se puedan desarrollar oportunamente según la base que ellos tengan más afín. Por ejemplo, si tenemos un niño que es más orientado al aspecto musical, vamos a ayudar a nuestro niño a que pueda desarrollar estas capacidades y que a la larga él pueda aprender a resolver conflictos. Ustedes saben muy bien que la importancia de tener esta capacidad de poder tener la calma y la tranquilidad ante una situación, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un niño, por más inteligente que sea, es muy ansioso, es muy nervioso, se estresa demasiado? ¿Será que este niño pueda desarrollarse oportunamente? ¿Será que este niño va a tener esta capacidad de resolución de problema, de la situación o manejo de la situación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo hará o no lo hará? No, ¿verdad? Cuando un niño no está en la capacidad emocional de manejarse a sí mismos, de manejar una situación, este niño se va a bloquear. Y al momento de bloquearse, evidentemente, ¿no? Se va a sentir presionado, se va a sentir más estresado y no lo va a poder hacer. Pero si nosotros les enseñamos a que ellos puedan resolver sus conflictos base a las ideas, base a los indicios, base a los consejos, base a las guías que nosotros oportunamente le damos, pues evidentemente este niño va a poder buscar una solución. ¿Y qué vamos a desarrollar ahí? El pensamiento crítico. Vamos a desarrollarles el pensamiento crítico. Es por eso que el tutor o la tutoría y orientación educativa definitivamente tiene una capacidad, tiene un trabajo muy importante con los niños en la primera infancia. El docente y el auxiliar en la primera infancia tiene este trabajo tan importante de guiarlos emocionalmente a cada uno de ellos, para que ellos puedan comprender que tienen muchas capacidades y que solamente es cuestión de saber orientarlas adecuadamente. Por ejemplo, ¿no? Hay adultos, ¿no? Que a veces ante una situación de presión se estresan, se desesperan, quieren hasta llorar y a veces hasta toman decisiones muy penosas, ¿verdad? En la que atentan contra ellos mismos. Muchos de nosotros de repente podríamos decir, ay, no, qué mal, ¿no? Y no debió haber hecho eso. Ay, pero qué bárbaro, ¿cómo va a realizar este tipo de cosas solamente por una situación así? Quizás muchos podremos opinar así, ¿verdad? Pero la situación está en lo siguiente. Es que evidentemente, ¿ya? No todos somos iguales. Algunos somos más sensibles que otros somos más fuertes y otros definitivamente nos falta todavía el desarrollo de la fortaleza y de la resolución de problemas, de la resolución de conflictos, de la aceptación de emociones, de la capacidad de autorregulación, de canalizar estas emociones. Es por eso que en la primera infancia hablamos de una canalización de emociones para nuestros niños y hablamos que esta tutoría y orientación educativa se realiza de manera permanente y transversal, pero más se realiza de manera permanente, que siempre estamos nosotros con el acompañamiento pedagógico adecuado durante todo el proceso académico. Porque nosotros lo que queremos lograr, ¿qué es, chicos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr una adecuada dimensión personal, queremos lograr una adecuada dimensión social, queremos lograr adecuada dimensión de los aprendizajes. Y esto a nosotros nos permite tener un mejor resultado con nuestros niños o no. ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Muy bien, Bautista, claro que sí. Entonces, visto esta parte, nosotros, visto el video que también acabamos de mostrar, sabemos que definitivamente el acompañamiento a nuestros niños para desarrollar estas tres dimensiones son sumamente importantes. Pero ¿será que el trabajo solamente lo hacemos nosotros, los padres de familia? Perdón, nosotros los docentes y los auxiliares. ¿Será que solamente nosotros los docentes y auxiliares hacemos este trabajo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será o no será? No, ¿verdad?
habíamos hablado desde un inicio de un trabajo colaborativo, de un trabajo articulado, y no solamente de un trabajo, sino hablamos de una responsabilidad. Y esta responsabilidad primordial viene desde casa, viene desde la crianza y viene desde los padres de familia. Así que para esto, vamos a cambiar nuestro PPT y vamos a hablar sobre el trabajo con las familias y con la comunidad educativa. Primero vamos a leer lo que dice nuestro PPT, ¿sí? Nos dice que en el nivel inicial, la familia constituye un aliado fundamental para promover el bienestar y el desarrollo integral de los niños, ¿no? Porque representa el principal espacio donde se generan los primeros vínculos afectivos, así como sus aprendizajes iniciales en valores, hábitos, conocimientos del mundo, costumbres y creencias del medio en que se desenvuelven. Aquí nosotros estamos siendo claros, ¿verdad? Sabemos que la educación, ¿de dónde viene primero? Chicos, viene de casa, ¿verdad? Aquí mismo nos dice que el hogar es el primer espacio donde se generan los primeros vínculos afectivos. Y no solamente los primeros vínculos afectivos, sino también los aprendizajes iniciales, orientados a los valores, a los hábitos, al conocimiento, a las costumbres, a las creencias. Es por eso que nosotros hablamos de que cada niño es un mundo diferente, de que cada niño viene de un hogar distinto, tiene una perspectiva diferente. Y por ello nosotros siempre referimos y requerimos el trabajo de los padres de familia con la comunidad educativa. Y por ello hablamos de un trabajo articulado, ¿verdad? Y ese trabajo articulado, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta que como parte de la tutoría y orientación educativa, por ejemplo, las escuelas realizan ciertas actividades que son muy importantes tomarlas en cuenta. Estas actividades, por ejemplo, están orientadas a encuentros familiares, donde son espacios vivenciales y reflexivos en los que los padres participan para poder compartir estas experiencias y tiene evidentemente el propósito de poder fortalecer estos vínculos afectivos entre ellos, así como también brindar la oportunidad para poder conocerse, relacionarse y estrechar lazos, ¿no?, de la familia con el servicio educativo. Por ejemplo, unas actividades importantes que se hacen en las escuelas son los días que son orientados al Día de la Familia, ¿verdad? ¿Quién de ustedes de repente conoce en sus escuelas han hecho actividades orientadas al Día de la Familia? Y ustedes cuando ven el Día de la Familia definitivamente ven realidades diferentes, ¿verdad? Realidades distintas, en donde hay niños que van solamente con el hermano mayor, donde hay niños que solamente van con la mamá o solamente con el papá, o hay niños que no van. Y esto evidentemente te hace ver de que cada niño tiene diferentes problemáticas familiares, porque todos definitivamente tienen diferentes formas de crianza, todos los padres. Sin embargo, las escuelas tratan de cumplir dentro del propósito esperado para poder realizar esta función importante. ¿Qué otro tipo de actividades se encarga el área de tutoría y orientación educativa? ¿O qué otro tipo de actividades pueden generar para poder trabajar con las familias? Las jornadas de formación. ¿Qué serán estas jornadas de formación? Pues hablamos de los talleres de escuelas de padres, donde son espacios que se promueven el fortalecimiento de las competencias parentales, donde las familias analizan y reflexionan sobre su rol, sobre su responsabilidad, sobre cómo se desempeñan como padres de familia, cómo se van involucrando en el proceso educativo y cómo repercute en el desarrollo integral y en el bienestar de sus hijos. Es por ello que nosotros hablamos que estos talleres de escuelas de padres también son importantes, ¿no? Ya que las familias tienen que asumir el compromiso de apoyar en la prevención de conductas y situaciones de riesgo que vayan a afectar los derechos de los niños. Cuando nosotros hacemos este tipo de actividades, por ejemplo,
¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí es donde nosotros orientamos a los padres de familia en estos talleres de escuelas de padres. Nosotros les damos ciertas capacidades a los padres de familia, ciertas orientaciones para una crianza responsable, para una crianza positiva. Entonces, es ahí donde parte la importancia, por ejemplo, de darle a los padres de familia las orientaciones necesarias por parte de la escuela. Es ahí donde la escuela trabaja de manera colaborativa con los padres de familia, con la maestra, con la auxiliar, dándoles herramientas para que puedan tener una sensibilidad. Nosotros prácticamente lo que hacemos es sensibilizar al papito dentro de estas jornadas para que ellos puedan tener una mejor comprensión de cómo se da, por ejemplo, el desarrollo emocional en los niños. Muchos papitos, por ejemplo, no comprenden cuando las niñas están en este proceso hormonal de los 10, 11, 12 años y que están en este proceso de la menstruación. Saliendo un poquito de la primera infancia, ¿no? Las niñas se ponen con un carácter un poco especial, un poco tercas, un poco tristes, a veces un poco rebeldes. Y esta rebeldía también es propio del cambio, no solamente hormonal, sino también del cambio de la pubertad a la adolescencia. Entonces nosotros a veces hay padres de familia que no comprenden este proceso. Y al no comprender este proceso, comienzan a actuar de manera grotesca a veces con sus hijos. Los lastiman, les dicen cosas, los dañan emocionalmente y no hay esta comprensión. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay esta comprensión en el hogar? ¿A dónde buscan orientación los chicos? Si no encuentran en las escuelas, no encuentran en el hogar, lo buscan en la calle. Y ahí es donde viene la gran problemática que tenemos en muchos casos. Ahora, también hay muchos papitos que no comprenden, por ejemplo, los niños cuando están en este proceso de cambio de los 2 a los 3 años. Los famosos y terribles 2 años en la primera infancia. Le han puesto ese nombre. ¿Por qué le han puesto ese nombre, chicos? ¿Por qué hablamos de los terribles 2 años? Hablamos de los terribles 2 años por una sencilla razón. Que en este proceso el niño está en este cambio emocional, en este proceso en el cual ya deja de ser bebé y pasa a ser niño. Y este proceso le choca, porque ya no es un bebito que va a estar cargado en los brazos, en el pechito de la mamá, sino que ya poco a poco se vuelve más independiente, pero a la vez también tiene miedo de su propio entorno, entonces está en ese proceso. Ve que todos los adultos hacen las cosas de manera rápida y a veces el niño se siente desesperado porque no sabe cómo realizar algunas acciones y se frustra. Y esta frustración se convierte en enojo y se convierte en llanto y a veces suelen ser incomprendidos. Y esto se da evidentemente en este proceso de los 2 a los 3 años, 4 años. Ya a partir de los 3 años y medio en adelante, el niño se calma, se tranquiliza. Comienza a tener otra perspectiva, comienza a entender, a comprender, comienza a observar de una manera diferente, porque ya comienza a tener su propio pensamiento crítico, su propio desarrollo. Más todavía si nosotros le hablamos y le damos el amor correspondiente. Sin embargo, ¿no? Hay personas que cuando un niño de 2 años y medio se porta mal o hace un berrinche en la calle, plum, ya están diciéndole ya, espérate que llegues a la casa y en la casa le dan la tanda, ¿verdad? Y es que a veces no comprendemos. Estos procesos son naturales y que no podemos ir en contra del desarrollo de un niño cuando todavía no comprende lo que está a su alrededor, cuando todavía no tiene esa capacidad de pensamiento y de comprensión completa. El niño te puede decir sí, pero él no sabe exactamente qué es lo que está respondiendo todavía en su totalidad. Ese tipo de comprensión lo va a hacer poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el área de tutoría y orientación educativa? Porque todas las escuelas tienen un área de bienestar estudiantil, tienen un área que va orientado al acompañamiento a cada familia. Y esto se da de manera personalizada a cada familia en función a sus necesidades y características particulares.
Por eso que cuando se dan estas jornadas o estos encuentros familiares, siempre hay la buena disposición de que la tutora, el auxiliar, está presente y el papito pueda también consultarle sobre cómo está el niño, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acciones tendría que realizar? Pues evidentemente orientar a la familia sobre qué y cómo aprenden los niños durante el momento de la exploración y el juego libre, con la finalidad que le tomen en cuenta en sus interacciones en el hogar. Porque cuando nosotros orientamos a los papitos que definitivamente los niños tienen esta capacidad de exploración, tienen esta capacidad de juego y se desarrollan activamente y que necesitan, evidentemente, relacionarse con su entorno, pues el papito va a sensibilizarse y va a comprender la importancia de que su niño interactúe con otros niños, que interactúe con otros objetos, que interactúe con el ambiente. ¿Será que todos los papitos pueden comprender eso, chicos? Pues evidentemente a veces no todos lo logran comprender, pero es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Siempre es bueno que nosotros podamos sensibilizar a los papitos sobre cómo es el desarrollo del niño en la primera infancia. Porque muchos dicen, ay, no, mi niño llora, llora, no dice nada, y no, yo no lo entiendo. Muchos dicen así. Y recurren ¿a qué? A lo más fácil, al golpe, a la desesperación. Y algunos papitos, por ejemplo, vienen de familias disfuncionales o de crianzas muy distintas que creen que con mano dura, solamente así se corrige a los niños. Y los niños pequeños están para recibir protección, están para recibir amor, están para que sean encaminados, para que sean respetados, protegidos, entendidos, ¿sí? Ahora, para que las familias puedan contribuir al bienestar y desarrollo integral de sus hijos, es recomendable que el trabajo con las familias esté orientado a favorecer la construcción de entornos saludables, de entornos protectores, que brinden oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, normalmente se sugiere promover espacios de interaprendizaje en torno a la importancia de la educación durante los primeros años de vida. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo voy a orientar a mis papitos, voy a tratar de sensibilizarlos siempre que se pueda en los trabajos colaborativos con la comunidad educativa, realizando estos talleres, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de talleres de escuelas de padres, por ejemplo, organiza el área de tutoría y orientación educativa? Las interacciones que favorecen el bienestar y el desarrollo socioemocional en los niños en la primera infancia. Interacciones que favorecen el desarrollo cognitivo en los niños. El impacto de la desnutrición, de la anemia. La importancia del desarrollo de la independencia, de la autonomía de los primeros años de vida. El impacto del juego, por ejemplo, en el desarrollo integral de los niños. La consecuencia de la violencia física y psicológica en el desarrollo integral de los niños en la primera infancia. Últimamente, por ejemplo, he visto casos muy, muy penosos de niños pequeñitos que a veces son vulnerados, torturados en algunos casos. Y es un tema muy delicado. El ser humano tiene que tener conciencia, tiene que tener sensibilidad. No podemos actuar a lo grotesco, ¿no? A lo inconsciente. Por ello que hablamos de la importancia de que el papito sepa de las consecuencias de la violencia física y psicológica que puede traer, ¿sí?, estos eventos a los niños en la primera infancia. ¿Qué otro tipo de, evidentemente, qué otro tipo de información tenemos que nosotros tomar en cuenta en lo que corresponde a este punto? Nos vamos con el siguiente apartado. Y ya con el último, creo, chicos, con este apartado. Acá hay una preguntita muy interesante. Dice, ¿no? ¿Por qué es importante promover el bienestar de los niños en los servicios educativos de nivel inicial? Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Para promover la importancia del bienestar en nuestros niños, nosotros tenemos que tomar en cuenta que es muy importante promover en los servicios de educación inicial el bienestar de los niños, porque esto contribuye a poder cuidar y fortalecer la salud mental, chicos. La salud mental. Hablamos de la salud mental, ¿verdad? Lo cual
tendrá un impacto positivo en la calidad de su vida. Además, el bienestar de los niños es una condición fundamental para que se dé el aprendizaje y el desarrollo infantil en todas sus dimensiones. La sensación de calma y la predisposición a probar situaciones nuevas son necesarias para los niños. En ese sentido, la neurociencia, por ejemplo, ha demostrado que cuando el niño se encuentra en un estado emocional estresante, se generan condiciones adversas para su aprendizaje, como la desactivación de las áreas relacionadas al pensamiento racional, al pensamiento, a la concentración, a la planificación, a la memoria, a la regulación emocional y conductual. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que agregar a esto, chicos? Tenemos que agregar algo importante. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el niño que está envuelto en estas situaciones estresantes, en donde no son valorados, tiene consecuencias y puede presentar dificultades para aprender. Y estas dificultades para desarrollarse, para aprender, le puede pasar factura para toda su vida. Entonces es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta la importancia del bienestar en nuestros niños pequeños, porque este bienestar definitivamente nos va a traer a nosotros una tranquilidad y el papito tiene que aprender a tener esta sensibilidad. Y esto evidentemente pues nos va a traer a nosotros diferentes perspectivas al respecto. Es por ello que nosotros ahora cuando hablamos de educación no solamente hablamos de la parte normativa, del reglamento o del currículo, de la programación, sino que también hablamos de un aspecto importante. Ahora hablamos de una neurociencia aplicada a la educación, de una neurociencia que demuestra cómo el cerebro del ser humano trabaja en función a todo su entorno o a lo que percibe de su entorno. Es por ello que hay una gran diferencia entre los niños que vienen de un hogar en el cual son comprendidos y protegidos y es muy diferente los niños que vienen de un hogar donde son violentados, por ejemplo, donde no son respetados. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, chicos, que este bienestar que nosotros tenemos que promover dentro de los servicios educativos a nivel inicial es también responsabilidad de nosotros. Nosotros, por ejemplo, si vemos una situación delicada, muy, muy delicada, tenemos que notificar, tenemos que informar, no podemos ser cómplices, no podemos ser partícipes. Tenemos que actuar y evidentemente se investigará, se harán los exámenes pertinentes y todo lo que corresponde para poder tomar acción rápida antes de que pase alguna situación desagradable o alguna desgracia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar en función a las necesidades que nuestros niños tienen. Hacer una observación individualizada que nos permita definitivamente ver qué es lo que necesita mi niño tal, cómo es el hogar del que viene. Nosotros como auxiliares de educación inicial, como docentes, tenemos que tomar en cuenta algo importante. Sumamente importante. Que nosotros tenemos que siempre evaluar, no solamente a nuestros niños, sino también evaluar de qué familia viene, cómo es el hogar del que viene. Evaluar también y observar sus actitudes, su desenvolvimiento en el aula. Si un niño llega de frente y llega al aula y tú lo ves que es demasiado agresivo, que para todo pega, para todo tira, que para todo esto, es porque algo está pasando con ese niño en el hogar. Y la culpa no es del niño. La culpa es evidentemente de las personas que lo cuidan, de las personas que están ahí para poder abordar a tiempo. Como bien hemos dicho aquí en este apartado, y lo hemos mencionado aquí, que las familias, ¿no?, representa el primer espacio donde se generan los primeros vínculos afectivos, así como también sus aprendizajes iniciales en valores, hábitos, conocimientos del mundo, costumbres y creencias del medio en que se desenvuelven. Entonces, chicos, ¿qué es lo que podemos nosotros decir? Que como tutoría y orientación educativa nosotros tenemos que tomar en cuenta este punto primordial, el trabajo colaborativo. Aprender a la observación
no solamente exterior, sino también interior. Tener esta capacidad de guía y orientación permanente en todo el proceso educativo del niño, en todo este acompañamiento necesario para su desarrollo. ¿Qué otro punto también tenemos que tomar en cuenta, chicos? Considerar este aspecto de la inteligencia emocional, del desarrollo emocional, de las inteligencias. Nosotros como auxiliares y como docentes no podemos comparar un niño con otro. No podemos hacerlo. Eso sería fatal para nuestros niños. Nosotros tenemos que hacer que cada niño se sienta valorado, protegido, que cada uno sepa la importancia que tiene y el papel importante que tiene en esta vida. Así que por ello, chicos, la tutoría y orientación educativa tiene un trabajo muy fuerte, el cual definitivamente está relacionado con lo que corresponde, pues, ¿no?, a las auxiliares y a los padres de familia y a las docentes, ¿sí? Entonces, chicos, el día de hoy hemos visto nuestro último tema y espero que les haya gustado este último tema. Hoy hemos visto la tutoría y orientación educativa en el nivel inicial, hemos visto cómo se brinda este servicio, hemos conocido qué es la tutoría y qué es la orientación educativa. También hemos hablado cómo se da esta tutoría y orientación educativa en las aulas. Hemos hablado de este vínculo afectivo entre el niño, ¿no?, y el docente y auxiliar. Hemos hablado también de qué es el vínculo afectivo, cómo lo construimos. Hemos visto las diferentes dimensiones para el acompañamiento de los niños en el nivel inicial. Hemos hablado también del trabajo con las familias y la comunidad educativa. Hemos visto qué tipo de trabajos y actividades podemos hacer con la comunidad educativa para poder fortalecer esta relación familiar y así también incentivar lo que corresponde a una crianza positiva, una crianza respetable, en donde el niño se sienta valorado, protegido, entendido. Considerando, claro, que la primera educación viene de casa. Entonces el papito tiene que comprender la importancia de romper ciertas cadenas para que el futuro de sus niños sea mejor y se rompa esa cadena que puede ser perjudicial. Y también hemos visto, chicos, sobre lo que habla o lo relacionado a por qué es importante promover el bienestar de los niños en los servicios educativos del nivel inicial. Nosotros como docentes sabemos que es muy importante incentivar a nuestros papitos, incentivar a nuestros niños a que ellos se sientan bien, a que tengan o generen un bienestar adecuado para que puedan desarrollarse en el aspecto académico. Por eso acá les recalco nuevamente esta parte. La neurociencia ha demostrado que cuando el niño se encuentra en un estado emocional estresante, se generan condiciones adversas para su aprendizaje, como la desactivación de las áreas relacionadas al pensamiento racional, a la concentración, a la planificación, memoria, regulación emocional y conductual. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que tomar en cuenta la importancia de promover este bienestar en nuestros niños dentro de las escuelas, con la sensibilidad adecuada a los papitos, con un trabajo colaborativo y articulado entre todos para lograr un objetivo esperado, ¿sí? Bueno, chicos, el día de hoy hemos tenido esta clase tan interesante, nuestro último tema del curso de auxiliar de educación inicial. Espero que les haya gustado este último tema y que siempre revisen su material, chicos. Así que evidentemente agradecerles a todos ustedes por su participación, por estar aquí presentes. Desde ya, para mí es definitivamente algo muy emocionante que ustedes estén siempre escuchando mi clase, ¿sí? Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su participación. Coordinadora.